Hola queridos amigos, bienvenidos a este su canal cultural y gastronómico World Marian, conmigo, Marian Ventura. Pues bien señores, en el día de hoy yo les traigo un delicioso pan de maíz dominicano. Y sobre el pan de maíz tengo para decirles que en todo el continente americano existen diferentes versiones de panes de maíz. Los norteamericanos tienen el de ellos, que es muy parecido al de nosotros, los mexicanos también, pero el de los mexicanos es un poquito más salado y acostumbran a comerlo durante el almuerzo. Pues bien, el pan de maíz dominicano, nosotros los dominicanos nos encanta comerlo de desayuno, con un café bien fuerte, bien calientito. Ese es uno de nuestros desayunos predilectos. Ahora bien, para la preparación de este pan de maíz, yo le voy a agregar un ingrediente nuevo y es el buttermilk. El buttermilk no se acostumbra a utilizar en la preparación del pan de maíz dominicano clásico, pero cuando yo lo utilicé en esta receta, pues obtuve un resultado ¡wow! Espectacular, y ustedes van a ver. Lamentablemente en los supermercados en la República Dominicana no hay buttermilk disponible. ¿Y qué es el buttermilk? Bueno, el buttermilk es un tipo de leche medio cortada, pero eso no es problema. Yo les voy a enseñar hoy a preparar por ustedes mismos su buttermilk, el cual lo pueden utilizar no solamente para preparar esta deliciosa receta, sino para muchas otras más que ustedes van a ver que van a necesitar que se le añada el buttermilk. Pues bien señores, vamos a la obra y vamos a preparar ese delicioso pan de maíz, ¿ok? Bueno señores, pues ahora voy a empezar a cremar el aceite con el azúcar, ¿ok? Y lo voy a empezar a echar mi aceite, ¿ok? Y voy a ir echando el azúcar gradualmente en 3 porciones. Empiezo a cremar. Para un momento, agrego otra porción. Sigo cremando. Ustedes también pueden hacerlo a mano, no hay problema con eso, Y por último voy a echar ya la última porción. Y como yo siempre les digo, señores, yo estoy grabando con una mano y con la otra mano estoy cocinando. Así que sigo cremando. Sigo cremando. La cremo bien. Ok, y entonces ahora le voy a ir echando al paso también los huevos y sigo batiendo, ¿ok? Estoy batiendo la mezcla del azúcar crema, el aceite y los huevos. Y los voy echando poco a poco, no todos de un tiro, sino poco a poco.
Ahora echo otro huevo más y sigo mezclando. Sigo mezclando mi mezcla de azúcar morena, aceite y huevos. Ahora le voy a echar una cucharadita de vainilla blanca. Ustedes también pueden usar vainilla negra, no hay problema con eso. Ahí está una cucharadita. Eso es para que se le vaya un poquito el olor a huevo. Y sigo batiendo. Ya por tercera vez le voy a echar el resto de los 2 huevos que me quedan, porque lo que hacemos es que lo hacemos en 3, lo dividimos en 3 partes. Fíjense que nosotros dividimos en 3 partes, como echamos el azúcar y al aceite, y también hacemos lo mismo con los huevos en 3 partes. Sigo moviendo, sigo batiendo, tratando de que se mezcle todo bien. Ustedes ven, miren. Ok, señores, entonces ya después que yo he batido bien los huevos, el azúcar y la vainilla, en 3 porciones voy a ir agregando poco a poco esta mezcla que yo tengo aquí de la harina de maíz, harina de trigo, el polvo de hornear, la canela y la sal. Lo voy a ir haciendo en 3 porciones. Lo voy haciendo en 3 porciones y no voy a utilizar la máquina, sino que lo voy a hacer manualmente. El movimiento debe ser en dirección a las manecillas del reloj. Ok, así es que debe ser, en dirección a la manecilla del reloj. Entonces vuelvo y le echo mi segunda porción. Sigo moviendo, tratando de que se mezcle todo bien. Y también yo puedo alternar, señores, yo puedo alternarlo echándole el buttermilk, claro está, porque así pues vamos ganando tiempo. Entonces esta sería ya la primera. Al buttermilk se lo voy a agregar en 2 porciones. Ahora voy a echarle mi última porción. Y también la segunda porción del buttermilk. Y continúo revolviendo. Sigo revolviendo en dirección a las manecillas del reloj y tratando de desbaratar todos los grumos. Ustedes saben que la manera de preparar el buttermilk es agregándole a una taza de leche pura, 2 cucharaditas de limón. Entonces uno lo deja alrededor de 8 minutos y ustedes van a ver cómo la leche se va a cortar, y eso es lo que se conoce como buttermilk. Y claro, eso uno no hace cuando no, en países como aquí en la República Dominicana, donde no aparece el buttermilk. Esa es una técnica que ustedes pueden utilizar para hacer su propio buttermilk. Bueno, pues bien, ya mi mezcla está lista. Ok, entonces aquí ya he echado mi mezcla en mi pues en este recipiente que está totalmente enharinado y tiene ya el aceite. Eso es para poderlo
para facilitar el momento en que yo lo vaya a sacar. Bueno, yo he utilizado este tipo de recipiente, pero ustedes pueden utilizar el que más les convenga. Y ahora mismo yo tengo pues mi horno precalentado a 350 grados y voy a llevar mi pan de maíz, lo voy a introducir en el horno, ok, y lo voy a dejar allí por algunos 30 minutos. Y después lo que voy a hacer, pasados los 30 minutos, es que voy a prender la luz del horno y voy a verificar que que haya subido. Y después de 30 minutos, pues le doy 15 minutos más y ya completaríamos los 45 minutos. Y estaría listo mi delicioso pan de maíz dominicano. Ok, señores, entonces aquí estoy con mi porción del pan de maíz que preparé y una porción regular porque ustedes saben, hay que cuidar la línea, ¿verdad que sí? Y mi porción la estoy acompañando de un café fuerte dominicano, ¿ok? Así que nada, voy a probar mi pan de maíz a ver cómo me quedó. Está espectacular, señores. ¿Por qué? Porque la masa está en su punto medio, o sea, no es, está un poco densa, pero al mismo tiempo esponjosa. Y es lo que yo estaba buscando. Porque la harina de maíz, señores, tiende a ser un poco, a resecar la masa. Entonces, cuando uno parte el pan de maíz, pues las migajas comienzan a esparcirse en el plato, pero este no. Este está como un pudín, básicamente. Así que nada, pues yo los invito a que ustedes ensayen el suyo también. Y no se olviden de darle un like a mi página Walmarian en Facebook. Y allí ustedes me mandan las fotos de cómo les quedó el suyo, preguntas que ustedes puedan tener, etc. Y claro, no se les olvide, señores, ese botoncito rojo que dice ahí suscribirse, no se les olvide presionarlo, ¿ok? Para que así no se pierdan esta y otras recetas más que les vamos a traer de diferentes países. Y bueno, pues sobre este video también denle un like, compártanlo con sus amigos. Díganme cómo les pueden también comentar aquí mismo en YouTube y decirme cómo les fue con su ensayo del pan de maíz. Y nada, pues hagan lo que ustedes quieran con el video. Así que yo voy a seguir disfrutando de mi pan de maíz y mi café fuerte dominicano. Hasta la próxima.